Continuando con los temas de nuestro curso, hablaremos ahora de la representación bidimensional de un objeto tridimensional. ¿Qué es eso? Pues no es más que un concepto de la geometría descriptiva. Para poder entender esto, hagamos alguna breve descripción, valga la redundancia, de la geometría descriptiva. La definimos como aquella rama de la geometría que permite representar una figura tridimensional en un espacio bidimensional, es decir, la figura tridimensional tiene un volumen y lo vamos a representar en un espacio bidimensional como sería un plano, de tal manera que podamos dibujar sólidos o cualquier otro objeto como un poliedro en un plano. Bueno, para ello utilizamos un concepto que es la perspectiva, que es la forma de ilustrar un objeto de la misma forma en que lo percibe la vista. También podemos utilizar el concepto de sección, que no es otra cosa más que la intersección entre un plano y un sólido o elemento tridimensional, es decir, es como si le hiciéramos un corte o una sección para poder ver el objeto tridimensional que nosotros necesitamos conocer. Por ejemplo, si queremos dibujar una caja y solo mostramos una cara, pues vamos a tener ¿qué cosa? Un cuadrado. Pero la idea sería mostrar todas las caras, lo cual nos podría llevar a la necesidad de representar las 6 caras. Obviamente cada una de ellas sería un cuadrado. Bueno, la geometría descriptiva se origina desde los inicios de la historia de la humanidad. Simplemente pensemos en las pinturas rupestres. En las pinturas rupestres, pues muchas veces aparecen ahí escenas de diferentes tipos de seres humanos o de animales, en las cuales se ve que están desarrollando diferentes actividades y de alguna manera muy burda, si ustedes quieren, aparecen ciertas perspectivas y cierta manera de visualizar esos objetos o esas personas, de tal manera que al apreciar en conjunto toda la pintura rupestre, podemos ver qué es lo que quieren representar. Bueno, otro caso en el que podemos encontrar esta rama de la geometría es, por ejemplo, el trabajo de las canteras. Es decir, anteriormente, en la Edad Media y de ahí hacia nuestros tiempos, los artesanos que se dedicaban a lavar las rocas utilizadas para la construcción tenían que elaborar diseños para definir cómo era la forma en que debían detallarse las piedras o los bloques que nosotros íbamos a colocar en bóvedas, en arcos, en muros, es decir, en todas aquellas obras que se hacían generalmente de mampostería y que fueron hechas sobre todo desde la época de la Edad Media. Entonces, para poder diseñar o para poder crear las piezas necesarias para hacerlo, pues era necesario tener una idea de la geometría para poder ver cómo iba a ser el bloque que vamos a colocar, porque por ejemplo, si lo vemos de frente va a tener una vista, pero si lo vemos por arriba o lo vemos por los lados, la vista es completamente diferente y las dimensiones también. Y esto pues lo tenían que labrar ellos en la piedra para poderlo hacer. Imagínense el trabajo que cuesta hacer esto. Bueno, durante el Renacimiento la geometría descriptiva se desarrolló todavía más con figuras, por ejemplo, en obras de Leonardo da Vinci o de Brunelleschi, que utilizaron conceptos matemáticos para la creación de sus obras. Poco más adelante hablaremos, por ejemplo, de la sucesión de Fibonacci y veremos qué tiene que ver esto con el arte y cómo se va a utilizar para crear unas dimensiones, digamos, que tienden a la perfección. Bueno, y son conceptos que utilizó el mismo Leonardo da Vinci y otros artistas del Renacimiento. Bueno, la geometría descriptiva tiene varias aplicaciones. Unas de ellas, por ejemplo, son en la ingeniería, en la arquitectura, en la topografía, en general en todo lo que tiene que ver con objetos geométricos que nosotros tenemos que describir. Por ejemplo, el plano de una casa, un desarrollo habitacional, una obra de infraestructura, un puente, un aeropuerto, un ferrocarril, qué sé yo, o simplemente el mapa de un museo o de una ciudad. Anteriormente todo esto tendría que hacerse pues con elementos como es el lápiz, el papel y una pluma o donde dibujar o un lienzo.
Pero en la actualidad, pues todo esto se ha simplificado desde que se les ocurrió inventar la computadora y que podemos hacer animaciones en ella de objetos tridimensionales, pero esto está basado precisamente en la geometría descriptiva. Los programas de dibujo y los programas que nos permiten dimensionar o ver objetos en la computadora están basados precisamente en eso, en la geometría descriptiva. Bueno, la geometría del espacio es la que estudia los objetos tridimensionales y la descriptiva es la que nos posibilita la representación de ese espacio tridimensional en un espacio bidimensional, como sería, por ejemplo, un plano. Durante el Renacimiento, el ser humano comenzó a dibujar objetos o imágenes con profundidad, es decir, se incluyó en los dibujos la sensación de que tenían fondo, que no estaba nada más reflejado en un plano, sino que se podían ver de tal manera que tuvieran una profundidad. Esto permitió, ¿verdad?, que perfeccionar la representación de las figuras de cuerpos tridimensionales en un plano y sentaron las bases para lo que ahora conocemos como el dibujo técnico. Cuando surgió el concepto de la profundidad, las representaciones gráficos no podían hacerse, eran dibujos muy cercanos a la realidad, es decir, como si fueran en un plano, como si fuera una fotografía. ¿Por qué? Porque no se tomaba en cuenta la profundidad, es decir, no se había descubierto la manera de hacer eso. Las matemáticas nos dieron una serie de herramientas para facilitar el dibujo, descomponiendo la realidad pues, en figuras más simples y que hacen que con ciertas propiedades particulares que tienen, podamos nosotros ver los objetos de una manera más clara. Con el tiempo, muchos artistas se especializaron en el uso de la perspectiva para representar diferentes objetos. Y también no solo en eso, sino en la ingeniería y topografía, arquitectura y demás ciencias en las que se ocupa la geometría. Esto creó algo que se llama geometría proyectiva, que es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de las figuras geométricas sin considerar las medidas. ¿Eso qué quiere decir? Que es parte de la geometría que nosotros utilizamos cuando dibujamos un triángulo, un cuadrado, etc., o cualquier otra figura, o proyectamos una esfera, proyectamos un prisma, y no hacemos mucho caso de las medidas. Eso, si consideramos las medidas, entonces estaríamos hablando de la geometría analítica. En 1795, el matemático Gaspard Monge creó su famosísima obra Geometría Descriptiva, que muchas de las obras que se hicieron posteriormente están basadas en esta. Es decir, ¿qué es la geometría descriptiva entonces? La rama de la geometría que nos va a permitir representar objetos sobre una superficie plana, lo cual anteriormente se hacía con un papel y ahora puede hacerse con la computadora. Es decir, la importancia es precisamente representar en un plano una figura tridimensional. Para ello se utilizó el sistema de ángulo diedro o sistema de Monge, basado también en el mismo matemático que estamos mencionando un poco atrás. Bueno, ¿y eso en qué consiste? Consiste en que un objeto cualesquiera lo vamos a proyectar sobre tres planos que en este caso son perpendiculares o ortogonales entre sí. Si ustedes ven este objeto, si ustedes ven en esta parte, es como si fuera una L. Aquí tiene un corte a 45 grados. Aquí aparece un prisma, acá aparece otro prisma, pero precisamente la geometría descriptiva nos va a permitir proyectarlo en tres planos diferentes para verlo y para poderlo describir. Por ejemplo, si nosotros vemos el objeto en el sentido de la flecha azul, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver proyectado en el plano esta figura que pongo aquí con azul. Si el mismo objeto tridimensional ahora yo lo veo en la dirección de la flecha roja, la proyección que voy a ver va a ser esta. Y si el mismo objeto ahora yo lo veo desde arriba en la dirección de la flecha amarilla, esta va a ser su proyección horizontal. Es decir, ¿qué me va a permitir esto? Tener una vista horizontal, una vista lateral
y una vista frontal del objeto. Obviamente, puedo yo obtener más vistas. Por lo general, con 3 vistas que yo tome, puedo definir perfectamente a un objeto con este sistema de planos ortogonales o planos perpendiculares entre sí. Bueno, este sistema que utilizó Monge recibe el nombre de sistema diédrico y es la representación de los elementos del espacio tridimensional sobre un plano, el cual tiene 2 dimensiones, pero en el cual estamos proyectando ortogonalmente los cuerpos tridimensionales que nosotros estamos estudiando. Estos planos se cortan perpendicularmente, por eso es que se llama sistema diédrico. ¿Qué es un ángulo diédro? Un ángulo diédro es aquel plano que es aquella representación que está formada por 2 planos que se cortan de manera perpendicular. Y eso va a permitir que se formen imágenes en planta y en alzado de los diferentes cuerpos mediante las proyecciones perpendiculares, tal como hemos puesto en el ejemplo anterior. Y esto nos va a permitir representar cualquier objeto que nosotros tengamos mediante 3 vistas: la vista frontal, la vista superior y la vista lateral. Dejaremos algunos ejemplos de tarea para que esto pueda ser aclarado.